Amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. Para disfrutar de paz interior y de una conciencia limpia es imprescindible el arrepentimiento. Cuando somos capaces de reconocer nuestros errores y maldades, abrimos la puerta que nos lleva a la paz. Así es como lo experimentó la familia que hoy vamos a conocer. Te invitamos a compartir tu opinión en el Facebook o Twitter de Buenas Noticias TV respondiendo a esta pregunta: ¿qué trae paz a tu corazón? Cuéntanos también cómo este programa te ayuda. Es importante para nosotros conocer incluso esos pequeños detalles de cómo Dios lo usa en tu vida. Lo puedes hacer a través del Facebook o por nuestro WhatsApp 673 466 366. Pues vamos ya a conocer a Josías y Sifra. Mirror, mirror, mirror on the wall, telling those lies, pointing out your flaws. That isn't who you are. That isn't who you are. It might be hard to hear, but let me tell you. Me llamo Josías. Este es el pequeñín, nuestro pequeñín Eidan, y mi mujer Sifra. Y Dios cuenta un papel central en nuestra vida, porque al final intentamos, en la medida de lo posible, de nuestras posibilidades, que todas las áreas de nuestra vida estén totalmente centradas o vinculadas a Dios. Y a veces es bastante complicado y a veces es bastante divertido, pero merece la pena. I see you dressed in white. Everyone made right. I see you rose in bloom at the sight of you. Un día que mi madre me estaba enseñando una historia acerca de cuando fue la muerte y resurrección de Jesús, ella me preguntó si yo entendía qué significaba eso. Y entonces, claro, yo con 4 años pues no entendía muy bien todo, pero lo que sí que tenía muy claro es que yo sí había hecho cosas malas y vi que pues había una solución, que era pedir perdón y arrepentirme de esas cosas que yo hacía. Y bueno, y yo tampoco entendía mucho el concepto de Dios al 100%, a lo mejor como lo hago ahora, que tampoco es el 100%, hasta el día que me muera seguiré entendiendo y aprendiendo, pero lo que sí sabía era que lo que yo conocía de Dios era algo bueno y que era algo que me atraía y que yo quería conocer a Dios y yo quería estar con Dios y tener una relación con Él. Empecé a escuchar desde niño, desde bebé, lo que Jesús había hecho por nosotros, incluso más sobre la Biblia, de forma bastante cotidiana. Cuando tenía más o menos 9 años, entendí lo que eso significaba para mí de forma personal, y ya pues con el tiempo vas entendiendo un poquito más, fui entendiendo un poquito más, y ya de adolescente me lo tomé un poco más en serio, con mis vaivenes, pero al final a los 16, 17 años decidí como hacerlo de forma más constante. I was feeling that breeze, singing like a song through the tall oak trees. It was just another summer night, had to be the last thing on my mind. Cuando tenía 23 años pasé por una depresión muy fuerte y lo único que me ataba a la vida era mi relación con Dios. Y era saber que Jesús no quería que yo me quitara la vida. Y entonces, a raíz de eso, empecé a orar que, Señor, no sé qué me pasa, pero arréglalo. Y empezó un proceso de sanidad interior y que Jesús me restauró por completo adentro, en mi interior. Y hoy en día es una cosa con la que tengo que estar pendiente, pero siempre sé que Jesús es la esperanza y es la esperanza a la que yo puedo mirar y que me puede sostener en todo momento. He vivido una vida bastante normal en general, sin embargo me conozco bastante bien y sé cómo desgraciado sería sin el privilegio de tener a Dios guiándome, sin el privilegio de tener el amor de Dios en mi vida y el amor de otras personas que también conocen a Dios en mi vida y viceversa. Y no solamente, o sea, muchas veces pensamos en conocer a Dios como algo para mañana,
para cuando nos muramos, la eternidad y el cielo y todo eso, que también y es mucho, es gran parte de lo que creemos, pero también es para el día a día. Y ese día a día, ahora que yo vivo ahora, ha cambiado y sigue cambiando día a día una bestialidad. Y me encanta. But you hit the mark. Antes de casarme con mi mujer, estuve en otra relación con otra chica. Y fue al final un proceso como que muy negativo al final. Y como poco a poco el Señor fue trabajando en mi vida, como poco a poco Dios fue hablándome, restaurándome, y tomó un tiempo que ahora mismo no recuerdo cuánto fue, pero al final, gracias a Dios, salí, digamos, victorioso en el sentido de que una persona mucho más fuerte, mucho más segura, conocía muchísimo más a Dios, amaba muchísimo más y mejor, etcétera, etcétera. Y eso cambió mi vida, el antes, el durante y el después es desde una perspectiva totalmente diferente. Cuando me casé y planeamos tener un hijo, mi hijo pues ahora tiene 2 años casi. Y pues en todo ese proceso que estamos hablando de tener un hijo y tal, pues siempre era ahí el tin, 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 vas a tener que parirlo, vas a tener que parirlo, vas a tener que parirlo en algún momento. Y entonces, bueno, el embarazo fue horrible, en plan vómitos a muerte y horrores. Pero durante todo el embarazo estábamos orando que el Señor tuviera misericordia en el momento del parto. Give me your heart, give me your song, sing it with all your might. Come to the fountain and you can be satisfied. Vi la misericordia de Dios y cómo Dios me mimó y me cuidó, porque el parto fue rapidísimo y no tuve que tener ningún tipo de inyecciones ni nada de eso, porque yo tengo pánico a las agujas, eso era como otra cosa que yo tenía en la cabeza. Y solo el cuidado de Dios y el mimo de Dios durante todo ese proceso pues fue muy especial para mí. Y después de tener a mi hijo dije, pues puedo tener como 5, no pasa nada. A por más. Y lo vi como lo que para mí era un castigo a la mujer de tener que parir, después lo vi como un regalo de Dios a la mujer, el poder parir y el tener esa experiencia. Una cosa que me gusta mucho de Dios es que cuando vas entendiendo cómo trabaja, y yo no creo que vaya a entender cuando me muera o sea, la totalidad, vas viendo cómo las cosas ocurren con un propósito cuando intentamos hacer las cosas bien como creemos que a Él le agrada. Y por ejemplo, nosotros tenemos una empresa y no siempre ha ido la empresa bien. No siempre ha habido todo el dinero que nos gustaría que hubiese en casa, por ejemplo. Sin embargo, Dios siempre ha provisto de una u otra forma. Y eso es cuando lo entiendes con la perspectiva, con una perspectiva, con su perspectiva, es un milagro. Give me your heart, give me your song, sing it with all your might. Come to the fountain and you can be satisfied. Mi versículo favorito es Proverbios 3, versículos 5 y 6, que dice así: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Y me gusta porque yo soy una persona que tiene opiniones para todo, pero me encanta que Dios nos dice a través de Proverbios que Él realmente es el que tiene las respuestas correctas y que por muchos planes que yo tenga o por muchas ideas estupendas que yo piense que tengo, realmente Él es el que debe dirigir mis caminos y yo tengo que confiar en Él de todo mi corazón y escucharle a Él y qué tiene Él para mi vida. Mi versículo favorito es 1 de Juan 4:8. Lo voy a leer. Dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y me gusta mucho porque de niño tuve una maestra que cada vez que entrábamos a clase teníamos que decir un versículo y por algún motivo se quedó ahí impregnado en mi mente y lo recuerdo desde entonces. Y aparte de eso me gusta mucho porque
el amor de Dios significa mucho para mí. Y cómo nosotros, cuando entendemos ese amor, intentamos transmitirlo a otras personas, a mi mujer, a mi hijo, a quien sea, cambia tu día a día. When the solid ground is falling out from underneath my feet, between the black skies and my red eyes. Lo que yo siento cuando pienso en Cristo muriendo en mi lugar, lo principal pienso, pues me quedo asombrada, la verdad. Es un asombro más que otra cosa, porque no entiendo cómo alguien puede amar tanto a gente que ni siquiera existe todavía, porque cuando Jesús murió yo por lo menos no existía y la gente que está aquí ahora mismo tampoco. Pues yo no entiendo cómo alguien puede amar tanto para dar su vida por otra gente que ni siquiera existe todavía, y no solamente para mí, sino para mis hijos, los hijos de mis hijos, etc. Yo creo que voy al cielo, o sé que voy al cielo, porque acepté a Jesús como el Señor de mi vida. Ese concepto de que soy suyo cambia mi vida. No solamente la cambia en el día a día, sino la cambia para el futuro, como comentaba antes. Y es tan simple como eso. You alone are the anchor when my sails are torn. Your love surrounds me. Pues como hemos visto, la paz que Dios trae a nuestras vidas no tiene comparación. José Pablo, ¿qué cosas bloquean la paz en nuestras vidas? ¿Bloquean? ¿A qué te refieres por bloquean? Bueno, pues la falta de perdón, algún rencor, amargura en nuestro interior. Pues fíjate, yo creo que todos deseamos tener paz en nuestro corazón y hacemos grandes esfuerzos por conseguirla. Algunos toman pastillas, otros hacen ejercicios de relajación, otros terapias, y aunque todo eso puede ayudarnos a conseguir cierta tranquilidad, hay una paz que solo puede encontrarse en Jesucristo. El Evangelio nos da esta promesa, el mismo Señor Jesucristo hablando, dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Jesucristo quiere darnos una paz que nace de una conciencia limpia, regenerada, de un corazón perdonado y renovado, renacido por el poder de Dios. Pero para disfrutar de esa paz es imprescindible arrepentirnos de nuestros errores, nuestros fallos y maldades. Todos hacemos cosas que sabemos que no están bien. Todos somos culpables delante de Dios. Todos hemos roto sus mandamientos y esa culpabilidad es la principal barrera, el principal bloqueo para la paz. Cuando reconocemos nuestra maldad y le pedimos perdón a Dios, esa barrera desaparece, porque Dios nos perdona, nos limpia y nos renueva. Eso es un milagro que puedes experimentar ahora mismo si con sinceridad le dices a Dios: reconozco que he roto tus mandamientos 1 y 1000 veces, perdóname. Quiero cambiar, quiero vivir de acuerdo a tus valores y tus enseñanzas, Jesús. Límpiame, renuévame, ven a mi vida, lléname de tu espíritu. Amén. Así de sencillo, una oración de fe tan sencilla como esta llenará tu corazón de la paz que Jesucristo prometió. Pues tenemos que terminar este programa y queremos hacerlo animándote a leer la Biblia, donde está todo el consejo de Dios. Y qué mejor manera de empezar que con el Evangelio de San Juan. Si no lo tienes, llámanos al teléfono 91 743 4400 y te lo haremos llegar gratis gracias a la labor de las iglesias evangélicas. El teléfono, repito, es el 91 743 4400. Y si formas parte del Club de Amigos, vamos a sortear un libro titulado ¿Cuál es la misión de la Iglesia? Un libro que sorteamos por gentileza de la editorial Peregrino. Necesitamos amigos que se unan a nuestro club para seguir ofreciendo gratis una porción de la Biblia y también seguir ofreciendo ayuda espiritual a nuestra audiencia. Llámanos o escríbenos un WhatsApp al 673 466 366 o bien entra en la web de Buenas Noticias TV y hazte amigo. Gracias por tu atención y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.